Gloria a Dios. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos, prosperados y Y en victoria, para la gloria de Dios. Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Gloria al Señor. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros en esta tarde y a los que nos están visitando. Diego, bienvenido, Diego. Bienvenido a tu familia también, tu hermosa familia, tu mamita. Dios los bendiga. Y realmente un placer que estén acá con nosotros en este tiempo. Gloria al Señor. Wow, ¿estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Está nuestro corazón ya listo? Ya la tierra se preparó a través de la alabanza y la adoración para recibir esta semilla poderosa e incorruptible. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo siento en mi corazón compartir esta palabra que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 5, versos del 21 al 43. Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. Los que desean acompañarnos, allá atrás hay Biblias en español, pueden tomarlas y acompañarnos con la lectura. Amén. Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Hermanito Camilo, si puede ayudarnos a leer, por favor, la palabra. La iglesia dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Vamos a orar para pedir al Señor que hable en nuestras vidas y nos revele esta palabra conforme a su voluntad a través de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios amado, porque tú nos estás permitiendo estar aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia. Tu palabra nos dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y nosotros creemos, Señor, que tú estás aquí en medio de esta tu congregación, Padre amado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este tiempo tú sabes cómo hemos llegado aquí, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando, Señor, nuestros dolores, nuestras tristezas, Padre. Y hoy venimos a ponerlas delante tuyo, Señor, para que seas tú aliviando nuestras cargas y para que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas conforme a los planes que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Hoy, Señor, bendito Dios, echamos fuera cualquier pensamiento que no venga de ti, Señor. Hoy nos conectamos a tu corazón como siempre, Señor, para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, bendito Dios, eche raíces y dé fruto y buen fruto, Padre, en nuestras vidas, Padre amado. Hoy, Señor, bendito Dios, Padre, cancelamos cualquier distracción, Señor, y nos enfocamos solamente en ti, en tu palabra. Este, Señor, es tu tiempo, Padre amado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, como siempre, te pido que toques mi vida, toca mis labios con ese carbón encendido para que no sea yo hablando palabra de hombre ni mis sentimientos, sino que sea, Señor, trayendo esa palabra que tú ya entregaste a mi corazón, esa palabra que transforma mi vida, Señor, y que sé que hoy transformará la vida de muchos, Padre amado. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, en este hermoso pasaje que acabamos de leer, hemos visto dos historias, la historia de Jairo y la historia de la mujer con el flujo de sangre. Y hay una palabra que cuando yo estuve leyendo este pasaje vino a mi pensamiento, y es la palabra rendirse. Esta palabra, esta historia nos va hoy día a meter en esa palabra para poder desarrollarla y ver lo que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra, la palabra rendirse. ¿Pero qué significa rendirse? ¿Qué es rendirse? Dice ahí, según el diccionario, en la lengua española, dice dejar de combatir, ser vencido o entregar las armas al enemigo. Entonces rendirse es cuando nosotros dejamos de luchar por aquello que sentimos, cuando dejamos de luchar por aquello que amamos, cuando entregamos nuestras armas y decimos ya no podemos más. Cuando entrego mis armas digo ya no puedo más. Pero ahora, esto es rendirse en lo natural. Ahora vemos o vamos a ver qué significa rendirse en lo espiritual, porque hay dos formas de rendirse. Una es la rendición que yo hago al mundo, como dice la palabra anterior que acabamos de leer, en la cual yo entrego mis armas, entrego mis fuerzas y digo ya no puedo más y me rindo al mundo, pero yo sé que esa rendición hacia el mundo, ¿qué va a traer a mi vida? Va a traer maldición. Pero la palabra me dice, cuando yo leo en lo sobrenatural y veo el significado en espiritual, el significado bíblico, la palabra rendirse, y vamos a leer la que nos dice, dice renunciar a la propia voluntad y deseo para someterse ¿a quién dice? Dios. A la voluntad de Dios. Entonces cuando yo me rindo, no en lo natural hacia el mundo, sino me rindo en lo espiritual, a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a traer a mi vida? Bendición. ¿Por qué? Porque la palabra me dice a mí en Jeremías 29:11 de que Dios tiene planes de bien para mi vida, que Dios tiene planes de paz para mi vida. Entonces que si yo me rindo a Dios, ¿qué cosa va a traer a mi vida? Va a traer planes de bien, va a traer planes de paz. La palabra me dice en Isaías 55:8 que los planes de Dios o los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Más grandes que los míos. Entonces si yo me rindo a Dios, a su voluntad, ¿qué pensamientos me van a gobernar a mí? Los de Dios, que son mucho más grandes que mis propios pensamientos. La palabra me dice en Romanos 8:28 de que todas las cosas a aquel que le aman obran ¿para qué? Para bien. Entonces todas las cosas que me sucedan a mí, si yo me someto a la voluntad de Dios, me rindo a Dios,
¿qué va a pasar en mi vida? Todo lo que suceda a mi alrededor, no importa lo que esté sucediendo, todo va a obrar para bien. Entonces vemos que hay dos formas de rendirse. El rendirse en lo natural cuando uno se rinde al mundo y el rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la que queremos hacer en nuestras vidas? Rendirnos a Dios. Lo que nos conviene a nosotros, iglesias, es rendirnos a la voluntad de Dios, porque cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, todo lo que pase en mi vida va a obrar para bien, porque sus planes son de bien, sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Estamos? Ahora, pero el mundo no se va a quedar tranquilo. El mundo no va a dejar que nos rindamos a Dios. El mundo no va a alegremente dejarnos que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. El mundo va a venir a querer poner en nosotros situaciones para que nos rindamos a Él, para que nos rindamos al mundo y nuestra vida no sea bendecida. Y en el pasaje que acabamos de leer, de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre, vamos a ver 4 situaciones que trae el mundo a nuestras vidas para intentar hacer de que nosotros nos rindamos al mundo y no nos rindamos a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces vamos a ver y vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra y nos ayude a través de esta palabra para que nosotros podamos ver qué es lo que el mundo intenta traer a mi vida, para que yo no luche, para que, como decía el significado, entregue mis armas a Él, entregue las armas que Dios me ha dado para dejar de luchar, para que mi vida ya no sea conforme a la vida o a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver también hoy día a través de la palabra cómo Dios nos va a hablar a nuestros corazones y nos va a decir: no te rindas. ¿Queremos escuchar eso? Amén. Entonces, preparemos nuestros oídos espirituales, nuestros corazones para escuchar a Dios decirnos hoy día a través de su Espíritu Santo y su palabra. La palabra: no te rindas, iglesia. No te vayas a rendir. Primero, dice que Jairo estaba pasando una situación muy difícil en su vida. ¿Cuál era esa situación que le estaba pasando? Su hija estaba agonizando. Dice que su hija estaba agonizando. En otras palabras, ya el hombre la había desahuciado. O sea, ya el hombre le había dicho a Jairo: no hay solución. Ya lo que hemos hecho lo humanamente posible, ya llegamos a nuestro límite. Ya no podemos más allá porque no conocemos nada más allá. Entonces Jairo estaba pasando por esa situación en la que el mundo le decía: ya no hay para luchar más. Entrega tus armas. Entrega tus armas y deja de luchar porque ya se acabó la batalla para ti. Y vamos a ver como primer punto el problema que tenía Jairo con esto. Y lo que el mundo trata de traer a nosotros para hacer que dejemos de luchar. Y es su pasado. Yo me imagino que cuando Jairo comenzó a tener este problema, quizás una voz vino a su corazón y le dijo: mira, hay alguien allá afuera que te puede ayudar. Y es Cristo Jesús. Había una esperanza y era Cristo Jesús. Pero, ¿quién era Jairo? Un principal de la sinagoga, dice la palabra. Ahora, ¿qué cosa era la sinagoga? El lugar donde se reunían todos los judíos para ir y leer la palabra que Dios había dejado escrito a través de sus profetas, o que Dios había mandado a través de sus profetas. Ahora, ¿qué había pasado en esa sinagoga antes? Vamos a leerlo. Vamos a Lucas capítulo 4, versos 25 al 30. Lucas capítulo 4, versos 25 al 30. Amén. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos, ¿en dónde? Todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad,
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué era lo que acababa de pasar? Cristo acababa de regresar del desierto donde fue tentado por el diablo, donde el Espíritu fue y lo llevó para que el diablo lo tentara. Entonces Cristo regresó y dice que entró a la sinagoga. Cuando entra a la sinagoga le entregan las escrituras del profeta Isaías y él lee las escrituras del profeta Isaías. Y cuando termina de leerlo dice que todos lo quedan mirando esperando que él dijera algo. Y Cristo Jesús los mira y les dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Cristo se estaba presentando como que él era el cumplimiento de la profecía de Dios. Entonces, dice que todos en la sinagoga, ¿qué pasó? Se molestaron, se llenaron de ira. Todos en la sinagoga se llenaron de ira, tanto los líderes como los que estaban ahí que no eran líderes, todos se llenaron de ira y dice que intentaron matar a Cristo Jesús. Entonces podemos ver que tanto los líderes como los que estaban en la sinagoga no amaban mucho a Cristo Jesús, no creían mucho en Cristo Jesús. Ahora, Jairo estaba pasando por una situación en la que esa voz quizás vino a él y le dijo, Jairo, busca a Cristo. Busca a Cristo porque Él es el único que va a poder salvar a tu hija. Pero de repente vino otra voz a su mente y decirle, pero Jairo, ¿no te acuerdas que es ese Cristo el que nosotros dijimos que no íbamos a creer en Él? ¿No es ese Cristo el que nosotros dijimos que no íbamos a aceptar que Él era el Hijo de Dios? ¿No es ese el Cristo el que nosotros rechazamos porque está en contra de nuestras costumbres y nuestras tradiciones? ¿No es ese el Cristo que nosotros queríamos matar y despeñarlo porque vino a decirnos de que Él era el enviado de Dios? Y comenzó ese pasado quizás a decirle a Jairo todas esas cosas. Y Jairo tenía en ese momento quizás una lucha entre lo que estaba en su corazón diciéndole busca a Cristo y lo que estaba en su mente diciendo no busques ese Cristo, porque ese Cristo no es el que nosotros queremos creer. Él no es el Hijo de Dios, Él no es el que vino a salvarnos, porque Él está en contra de todas nuestras costumbres y todas nuestras tradiciones. ¿Acaso no es Él el que quiere cancelar todas nuestras leyes diciendo que son leyes de hombre? Entonces esa lucha que viene de ese pasado, quizás estaba ahí tomándola Jairo. Y es muchas veces, iglesia, la lucha que muchos de nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos porque viene la palabra a nosotros, viene la predicación a nosotros y nos dice Cristo Jesús es el único camino, Cristo Jesús es la única verdad, Cristo Jesús es el único que te va a llevar al Padre. Pero de repente viene nuestro pensamiento, vienen nuestras tradiciones, viene nuestro pasado queriendo decir, no, pero tus obras también te van a llevar al Padre. No, pero tus obras también te van a llevar a Él. Tienes que ser buena gente nada más. Y comenzamos a entrar en esa lucha. Pero esa lucha, ¿a dónde nos quiere llevar? A dejar de depender de Cristo Jesús. A que nosotros no nos rindamos a Cristo. Porque si nosotros nos rendimos a Cristo es cuando nosotros aceptamos de que Cristo Jesús es mi único camino. Pero cuando yo no acepto de que Cristo Jesús es mi único camino, no me rindo a Él. Y eso es lo que el mundo está buscando. Eso es lo que el demonio está buscando, lo que el diablo busca. Por eso el diablo viene y te dice, tu pasado no, pero él está en contra de tus costumbres, él está en contra de tus tradiciones. ¿Cómo vas a ir a esa iglesia? Si esa iglesia lo primero que hacen es decirte que votes todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y comienza uno en esa lucha. ¿Y qué es lo que busca? Que nos rindamos ¿a quién? Al mundo. Que nos estemos rindiendo al mundo. Y si nos rendimos al mundo, ¿qué vamos a traer a nuestra familia? ¿Qué vamos a traer a nuestras vidas? Wow. ¿Estamos recibiendo? ¿Estamos ahí? ¿Estamos viendo cuál era la lucha que tenía Jairo? Ahora, la lucha que tenía Jairo no solamente era ese pensamiento quizás. Recordemos, él era el principal de la sinagoga. Y Jairo quizás sabía que tan pronto cruzara esa puerta, él no iba a poder regresar. Tan pronto pusieron un pie fuera de esa puerta para buscar a Cristo, esas puertas se le iban a cerrar para siempre. Que ya los principales, sus compañeros, sus amigos, ya no lo iban a recibir más. Que tan pronto él se entregara y se rindiera a Cristo Jesús, muchas puertas se iban a cerrar. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿o no sucedió eso en nuestras vidas, iglesia? ¿No sucedió en nuestras vidas que antiguamente, cuando vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, se nos abrían puertas por todos lados? Y tan pronto comenzamos a venir a Cristo Jesús, como que ¡pum!, se cerraron las puertas. Muchas puertas que antes muy alegremente se nos abrían comenzaron a cerrarse. Muchos amigos que antes nos invitaban dejaron de invitarnos. Inclusive mucha familia que antes nos recibía con los brazos abiertos comenzó a darnos las espaldas. ¿Por qué? Porque así es el mundo.
Cuando nos rendimos a Cristo, el mundo comienza a actuar de esa manera, para hacernos creer, hacernos pensar de que hemos cometido un error, de que hemos hecho lo incorrecto. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que nos rindamos a Cristo, quiere que nos rindamos al mundo. ¿Pero qué hizo Jairo? Jairo salió corriendo de ahí. Fue más grande el amor que él tenía por su familia, fue más grande el amor que él tenía por su hija, que salió de ahí. No le importó lo que le dijeran, no le importó decir este era el que tú no tenías que creer, que mira que como tus costumbres, tradiciones, no le importó que esa puerta se le cerrara. Él fue y buscó a Cristo Jesús. Y cuando fue y buscó a Cristo Jesús, ¿qué sucedió? Se rindió a él. Dice que Jairo viene y se rinde a los pies de Cristo Jesús. Y ya sabemos cuál fue el final. ¿Le fue mejor o no le fue mejor? Gloria a Dios, le fue mejor. ¿Por qué? Porque cuando nos rendimos a Cristo, iglesia, la victoria está en nuestras manos. Cuando nos rendimos a Él, vamos a tener victoria. Pero lamentablemente, iglesia, hay muchos, como quizás hubiera sido Jairo si él no hubiera corrido, que prefieren guardar el liderazgo, prefieren guardar las apariencias, prefieren guardar las costumbres, prefieren guardar las tradiciones y no saben que guardar esas costumbres, esas tradiciones, muchas veces es a costa de la vida de sus amados. ¿Qué hubiera pasado si Jairo no hubiera ido? Hubiera seguido siendo líder de la sinagoga. Las puertas de la sinagoga hubieran seguido abiertas para él. Hubiera sido bien recibido en la sinagoga todos los días. Pero ¿dónde estaría su hija? Y eso es lo que sucede muchas veces, iglesia. A veces el corazón del hombre está tan endurecido o está tan confundido que prefiere guardar las tradiciones y las costumbres antes que guardar la vida de sus amados. Las costumbres y tradiciones muchas veces, iglesia, esos títulos, esos liderazgos, esas cosas, lo que hace es matar nuestras familias. ¿Por qué? Porque ahí no hay bendición, porque nos estamos rindiendo al mundo, y cuando nos rendimos al mundo, iglesia, no hay victoria. Pero seamos como Jairo y escuchemos la voz de Dios. Iglesia, no te rindas. Se te cerraron puertas porque les comenzaste a seguir a Cristo. Alégrate, gózate. Recuerda, estás en el mejor lugar. Has escogido la mejor puerta, la puerta angosta. No te preocupes por lo que los demás estén diciendo de ti, hablando de ti. Preocúpate por lo que Dios está hablando de ti, iglesia. Así que no te rindas. No te rindas a ese pasado. No te rindas a lo que los demás digan. Ríndete a Cristo Jesús. A la voluntad de Dios. Porque cuando nos rendimos a Dios, ahí hay victoria. ¿Estamos? Gloria a Dios. Entonces el primer punto es, el mundo quiere venir y traernos ese pasado a nosotros. Ese pasado para hacernos creer que estamos tomando la decisión incorrecta. Pero hoy vemos en la palabra y deja que Dios hable tu vida, que Dios te dice, iglesia, no te rindas, has tomado la decisión o la mejor decisión, seguirlo a Él. Seguirlo a Él ha sido nuestra mejor decisión. No nos rindamos. No nos rindamos al mundo, ríndete a Cristo. ¿Estamos? Amén. Luego en esta misma historia de Jairo vemos la historia de aquella mujer con el flujo de sangre. Y tal como nuestro hermanito Roberto la semana pasada nos lo explicó, ella era considerada una mujer impura, una mujer que no podía estar cerca de las multitudes, una mujer señalada y rechazada por su condición, ¿no? Y ella tuvo que luchar contra todo eso. Así que el segundo punto que vamos a ver es las definiciones que el mundo nos da. El mundo muchas veces nos quiere señalar, nos quiere definir de una manera para que nosotros dejemos de luchar. Y para entender esto vamos a leer 1 Crónicas capítulo 4 versos 9 y 10. 1 Crónicas capítulo 4 versos 9 y 10. Amén. Dice,
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Creo que muchos recordamos este pasaje de una prédica de hace unos meses. Ahora, ¿qué pasó? La mamá de Jabes tuvo complicaciones durante el parto. Entonces recordemos, en esos tiempos ponían a sus hijos nombres de acuerdo a las características de los hijos. Tenemos a Jacob, que era el usurpador, tenemos ahí otros ejemplos, pero en este caso la mamá le pone Jabes. El nombre Jabes, la palabra Jabes, significaba aquel que causa dolor o que causa tristeza. Entonces la mamá lo había calificado a Jabes como una persona que causaba dolor, una persona que causaba tristeza por la situación que habían pasado. Ahora, imaginémonos a Jabes. Cada vez que alguien lo llamara, Jabes, ¿qué pasaría por su cabeza? Soy aquel que causa dolor, soy aquel que causa tristeza. ¿Qué tal nombre que me han puesto, no? Y cada vez que alguien lo llamaba, recordándole aquel pasado, recordándole aquella situación, recordándole todas esas cosas que él había hecho, o que su mamá dijo que había sentido a causa del parto que había tenido doloroso con él. Ahora, así muchas veces es el mundo. El mundo trata de etiquetarnos, trata de poner etiquetas a nosotros. Trata de etiquetarnos, ¿para qué? Para que nosotros dejemos de luchar. Imaginémonos Jabes, ¿no? Que llega, mejor ya, ¿para qué voy a intentar hacer las cosas bien? Si no importa lo que haga, para los demás yo voy a ser aquel que causa dolor. ¿Para qué voy a intentar mejorar si para los demás yo soy aquel que causa tristeza? ¿Para qué me esfuerzo? Y eso es muchas veces lo que el mundo hace. El mundo trata de poner etiquetas a nuestras vidas, trata de etiquetarnos para que dejemos de luchar, para que nos rindamos, para que no nos rindamos a Cristo Jesús y entreguemos nuestras armas aquí en el mundo, para que dejemos de luchar y comencemos a ser una presa fácil para el mundo. ¿O algo no nos ha pasado? A veces estamos orando, sentimos que estamos yendo bien, sentimos que la palabra por fin la estamos entendiendo, sentimos que nuestra vida espiritual está mejorando y de repente viene por ahí alguien y nos dice: oye, si yo te conozco lo que tú eras, yo sé de dónde vienes, yo conozco tu pasado y me estás diciendo que has cambiado. ¿No vienes a veces a nuestras vidas diciéndonos o etiquetándonos lo que éramos? O a veces pensamos que estamos creciendo, que Dios nos está llevando a otro nivel, y viene esa palabra: oye, tú te dices llamar cristiano y mira cómo eres. Comenzando a sacar o a ver lo negativo en nosotros antes de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O recibimos quizás una llamada diciéndonos que estamos haciendo las cosas incorrectas. ¿No viene así? Y ese es el mundo, iglesia. Ese es el mundo que trata de etiquetarnos para que nosotros digamos: bueno, estoy intentando hacer las cosas bien, pero la gente me dice que no estoy bien. Entonces, ¿para qué sigo luchando? Y nos rendimos. Y muchos se rinden. Dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar ese cambio que Dios quiere en sus vidas. ¿Por qué? Porque el mundo le dijo que seguía siendo la misma persona. Porque el mundo le dijo que era un Jabes. Alguien que causa dolor o alguien que causa tristeza. ¿Pero qué hizo Jabes? ¿Se quedó tranquilo? Dijo: no, yo voy a cambiar esto. Yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar que esa etiqueta defina mi vida. Yo no voy a dejar que esas etiquetas definan quién yo soy. Yo voy a ser diferente a lo que dicen esas etiquetas. Y dice que él oró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo concedió. Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiarnos, iglesia, es Dios. ¿Quién es el que nos ha dado un nuevo nombre? Dios nos da un nuevo nombre. La etiqueta que el mundo puso, Dios puso sobre esa el nombre de Cristo Jesús, y ahora somos hijos de Dios. Como el mundo nos haya etiquetado, ya no vale, porque ahora tenemos el nombre de Cristo en nosotros, iglesia. La mujer con el flujo de sangre. ¿Qué cosa tenía que hacer una mujer con flujo de sangre? Tenía que ir al sacerdote, tenía que presentarse al sacerdote, dar sus ofrendas al sacerdote para ver si era sanada. ¿Y quiénes seguían a Cristo Jesús cada vez que él predicaba? Esos sacerdotes, esos escribas y fariseos, para ver qué era lo que Jesús decía, para después chancarlo a Jesús. Entonces me imagino que muchos de esos sacerdotes que la habían rechazado, ahí estarían ahí. Y quizás ella los vio. Y quizás entró el temor.
Si yo voy ahí, estos me van a decir que soy una impura, me van a decir que no son apta, me van a decir que qué cosa es lo que hago acá, me van a decir que me conocen. Pero ella tuvo que luchar con eso. Tuvo que luchar con eso. Y dice que agarró las fuerzas. ¿Y ante quién se rindió? Cristo. Fue a los pies de Cristo Jesús. Fue a los pies de Cristo Jesús. No importaba las etiquetas que el mundo tuviera para ella, no importaba lo que el mundo le dijera. Ella quería ser una mujer diferente. Ella quería ser lo que Cristo Jesús quería que ella fuera. Y dice que cuando ella va a Cristo Jesús y se rinde a Cristo Jesús, aquellas etiquetas de impura, aquellas etiquetas que tenía de que era una persona que no podía estar ahí, cambiaron. ¿Y Cristo cómo la llamó? Hija. Cristo le puso una nueva etiqueta. Cristo le puso un nuevo nombre y le dijo, ahora tú ya no eres una mujer impura, no eres una mujer despreciada, no eres una mujer señalada, ahora tú eres una hija de Dios, ahora tú eres una mujer salva, ahora tú eres una mujer llena de paz, ahora tú eres una mujer que está sana de todo azote. Y eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. Lo que Dios quiere para mi vida, cómo Dios me va a llamar, cómo Dios me ha etiquetado, no como el mundo. El mundo no quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién gobierna el mundo? Diablo. ¿Y el diablo quiere lo mejor para nosotros? ¿Alguien puede decirme sí, no, a veces sí, a veces es buena gente? El diablo vino a matar, robar y destruir, iglesia. El diablo no quiere nada bueno ni para ti ni para mí. Así que nunca te va a poner una buena etiqueta. No dejemos que el mundo nos etiquete. Busquemos a Cristo Jesús. Lo que el mundo quiere es que nos rindamos a esas etiquetas. Nos rindamos a como Él nos llama. ¿Para qué? Para que les entreguemos las armas. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, la alabanza, la búsqueda de la palabra. Cuando el mundo nos etiqueta, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos desanimamos, ya no voy a la iglesia, ya no oro, ¿por qué? Más de lo mismo. No, iglesia, rindámonos a Cristo, porque Él tiene un nuevo nombre para nosotros. No busquemos como el mundo nos llama. Busquemos como Cristo nos llama. Rindámonos a Él. Así que no te rindas, iglesia. Sigue perseverando. ¿Saben por qué? Porque en 1 Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la etiqueta que Dios nos pone. Esa es la etiqueta que tiene que gobernar nuestras vidas. A Él tenemos que rendirnos para que Dios nos ponga esa etiqueta. Pero si nos rendimos al mundo, iglesia, créanme, no vamos a traer bendición. Así que, ¿a quién escogen rendirse? A Cristo. Jabes se rindió a Dios. ¿Cómo lo llamó Dios? Ahora tú eres el más ilustre. Ya no eres el que causa dolor, ya no eres el que causa tristeza. Tú eres el más ilustre. Le cambió todo. ¿Cómo lo seguía llamando los demás? El mundo lo seguía llamando Jabes. Pero para él, Dios, él era un ilustre. ¿Y cómo vivía Jabes? Como Dios lo llamaba. Así que, iglesia, vamos a escuchar muchas cosas del mundo. El Cristo dijo que íbamos a estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que no nos dejemos etiquetar por el mundo, porque lo que esas etiquetas buscan es, ¿qué buscan? Que nos rindamos al mundo. ¿Estamos? Somos nación santa, iglesia. ¿Creemos eso? Amén. Linaje escogido. ¿Para qué dice? Para anunciar las virtudes. ¿Cómo anunciamos esas virtudes? Siendo luz en medio de las tinieblas. Y hablando de luz, vamos a ver el tercer punto. El primer punto era el pasado. El pasado intenta venir a nosotros para que nos rindamos al mundo. El segundo punto, ¿cuál era? Las etiquetas que nos pone el mundo. Las etiquetas que buscan que nos rindamos. Y el tercer punto son las malas noticias. ¿Estamos? Las malas noticias. Dice que cuando Jairo estaba caminando con Jesús para ir a ver a su hija, que estaba agonizando, ¿qué pasó? Vinieron a darle malas noticias. Vinieron a darle malas noticias diciéndole que su hija había muerto. Ahora,
Hay una intención ahí con esas malas noticias. Yo no siento que fue alguien de buena fe que vino a darle malas noticias. ¿Saben por qué? Por una palabra que dice ahí. Dice que vinieron a darle las malas noticias. Jairo, tu hija ha muerto. ¿Qué más le dijeron? No molestes al maestro. Ya no molestes al maestro. ¿Qué quiere decir eso? Ya deja a Jesús. ¿Para qué sigues caminando con Jesús? ¿Para qué sigues caminando con Él? Si ya todo está perdido. Y las malas noticias lo que busca es eso, iglesia. Las malas noticias vienen a nosotros para hacernos creer de que todo está perdido. Para hacernos creer de que ya no hay solución. Para hacernos creer de que por gusto perdimos nuestro tiempo caminando con Jesús, porque ya todo se salió de control y ya nada va a tener solución. Aquella frase, ¿para qué sigues caminando? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Aléjate de él. Y es lo que las malas noticias intentan hacer, alejarnos de Cristo. Las malas noticias lo que intentan muchas veces es alejarnos de Cristo Jesús. ¿Qué era lo que querían hacer ahí? Que Jairo regresara a la sinagoga, regresara a su pasado, regresara de donde salió y que continuara con ese pasado lejos de Cristo Jesús. Y así son las aflicciones. Vienen a nosotros para que regresemos a nuestro pasado, para que ya no nos rindamos a Cristo, sino nos rindamos al mundo. Y digamos, sí, tenías razón, mundo. Tenías razón, mundo, porque ya no hay solución. Ya no se puede hacer nada. Como tú me dijiste, mundo, mi hija ya murió y ya está todo terminado. ¿No? Y las noticias vienen para eso, para que dejemos de luchar. Y vamos a ver un testimonio de esto. Vamos a Job capítulo 1, versos 6 al 11. Job capítulo 1, versos 6 al 11. Amén. Dice, Job 1, 6 al 11 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Vemos que acá el diablo le dice a Dios que Job solo lo seguía porque Dios lo bendecía. El diablo dice: no, él no te sigue de balde, sino que él te está siguiendo por un beneficio que tú le estás dando. Porque tú lo has acercado a él para que nada lo toque, su familia, su hogar, y lo estás bendiciendo, por eso él te está siguiendo. ¿Y qué era lo que el diablo dice? Pero comienza, dice, aparta tu mano de él y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el diablo dice: pero vamos a ver, cuando comiencen a venir las malas noticias a su vida, vamos a ver cómo Job va a blasfemar de ti. Entonces, ¿qué era lo que el diablo quería? El diablo, en el pensamiento del diablo, las malas noticias vienen a nosotros ¿para qué? Para que comencemos a blasfemar de Dios. O sea, el propósito de las malas noticias, el propósito por el cual el diablo manda las malas noticias, es para hacernos blasfemar de Dios, para alejarnos de Dios, para hacernos creer de que no tenemos que rendirnos a Dios, porque no nos trajo beneficio rendirnos a Dios, sino que ahora tenemos que rendirnos al mundo y hacer todo con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, como nosotros queremos que hacerlo. ¿Y qué le pasó a Job? Comenzaron a venirle las malas noticias. Dice que Job estaba tranquilito y de repente viene uno de sus siervos y le dice: Job,
tus camellos se los robaron por ahí. De repente, Job, tus ovejas, vino un rayo del cielo y se quemaron y ya no quedó ni una. Job, tus asnas también vinieron y se las llevaron. Comenzaron a llegar las malas noticias una tras otra. Y sobre todo eso, dice que al final viene otro y dice, Job, tus hijos, tus 7 hijos, todos se murieron. ¿No eran malas noticias esas? Una tras otra. ¿Y qué era lo que buscaba el diablo con eso? Alejarlo de Dios. Alejarlo del amor de Dios. Que Job dejara de amar a Dios. Que Job dejara de buscar a Dios. Que Job dejara de orar a Dios. Que Job dejara de alabar a Dios. Las malas noticias quieren alejarnos de Dios. Vienen para que nos rindamos, pero no a Dios, sino al mundo. ¿Pero qué hizo Job? ¿Se rindió? Vamos a ver el verso 20, porque sí se rindió. Job 1, capítulo 1, verso 20. Amén. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. ¿Se rindió Job? Sí se rindió, pero ¿a quién se rindió? ¿A las malas noticias? No, se rindió a aquel que podía cambiar las malas noticias. Job se rindió a aquel que podía cambiar los tiempos, que podía cambiar las circunstancias, que podía cambiar lo que estaba pasando. Dice que Job se levanta y fue a adorar a Dios. Y esto, iglesia, es lo que tiene que hacer un hijo de Dios que no está dispuesto a rendirse al mundo. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios que no está dispuesto a entregar sus armas al mundo. Un hijo de Dios no puede entregar la oración. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha entregado. Rendirse decía que era cuando entregas tus armas al enemigo. Cuando dejas de orar, le estás entregando tus armas al diablo. Y esto es lo que un hijo de Dios no puede hacer. No podemos rendirnos al diablo. No podemos rendirnos al enemigo. Job se levantó de donde estaba. Seguro que estaba con mucha pena, seguro que estaba con mucho dolor, seguro que estaba muy consternado por lo que estaba pasando, pero eso no lo detuvo ahí abajo, eso no lo detuvo ahí sentado llorando. Él se levantó y fue a llorar delante de la presencia de Dios. Él se fue a rendir sobre aquel que realmente tiene que rendirse y utilizar y entregarle sus armas, pero a Dios. Comenzó a adorarlo. Un arma muy poderosa, porque la palabra dice que Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. Dios dice, Señor, me rindo, no puedo, Job. Señor, no puedo más, pero me rindo a ti. Tú sabes tú sabes la noticia que acaba de llegar a mi vida. Tú sabes la noticia que acaba de pasar, pero me vengo y me rindo a ti. Te entrego todo, Señor. Te entrego mis armas a ti. Me rindo a tu voluntad, Señor. Me rindo a lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Levantarse de esas tinieblas y venir a los pies de Cristo. ¿Estamos? Quizá muchos de los jóvenes no recuerden, pero los que tenemos 40 más, antiguamente, ¿cómo eran las cámaras fotográficas? Con rollos. Solo el hermano que es de mi generación responde. Antiguamente las cámaras fotográficas tenían un rollo adentro, un rollo de plástico, ¿no? Una filmina. ¿Y cómo funcionaban? Se ponía el rollo dentro de la cámara, se tomaba la foto y la luz entraba por el lente y esa luz quemaba porque adentro del rollo tenía unos químicos y quemaba el químico, quemaba el rollo. Entonces la imagen que se había tomado se plasmaba en ese rollo. Pero ese rollo cuando nosotros lo sacábamos no era visible a los ojos de nosotros. Solo podíamos sacar el rollo y no se veía nada. ¿Qué tenía que suceder para poder ver realmente la imagen? Se tenía que llevar un cuarto oscuro. Se llevaba un cuarto oscuro, completamente oscuro, se sacaba el rollo, se pasaba un proceso químico y luego se imprimía eso en los papeles que teníamos las fotografías, ¿no? ¿Saben qué es una fotografía, los jóvenes? ¿De papel? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, se imprimía así de esa manera.
Pero, ¿qué sucedía si en medio de ese proceso en el que estaban sacando los rollos y estaban trabajando los rollos, alguien prendía la luz? Se velaba. Es una palabra que tampoco seguro no conocen. Se velaba significaba de que toda la imagen se borraba. La luz que venía dañaba la filmina y todo se borraba. Entonces ya no se podía imprimir esa imagen que estaba ahí. Entonces, si alguien quería mantener sus recuerdos, ¿qué tenía que hacer? Imprimirlo y los recuerdos ya estaban impresos en la foto. Entonces, cuando alguien quería recordar, ¿qué hacía? Iba a buscarlo, lo veía y ya estaba plasmado por siempre ahí. Y a veces así son los problemas, iglesia. Las malas noticias. Las malas noticias a veces empiezan acá. Este es el rollo. Este es el rollo de nuestra mente. Comenzamos a escuchar las malas noticias, vienen las malas noticias y comenzamos a grabarlas en nuestra mente. Pero no es visible a nuestros ojos, porque a veces ni siquiera suceden las cosas. Ni han sucedido, pero ya estamos nosotros con el rollo acá. ¿No es cierto? Y mientras más tiempo permanezca el rollo acá, ¿qué va a pasar? Lo que está buscando es que nos alejemos, o sea, que vayamos a la oscuridad, que vayamos a esa oscuridad. ¿Y qué pasaba en la oscuridad? Se revela, o sea, se vuelve realidad aquella imagen que no podíamos ver en nuestros ojos. Si nosotros dejamos que las malas noticias, ese rollo se mantenga acá, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se va a hacer realidad. Va a llegar un momento en que vamos a estar tan debilitados que vamos a traer a nuestras vidas maldición. Vamos a traer a nuestras vidas cosas negativas, cosas malas. Pero ahora, ¿qué tenía que hacerse para que esa imagen no se vuelva una imagen real? Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. Entonces Cristo nos dice que ¿quién es Él? La luz. Y los que andamos en Él no andaremos en tinieblas. Ahora, ¿qué pasaba cuando el rollo en aquel cuarto se prendía la luz? Se dañaba y ya no se podía imprimir esa imagen. Los problemas, iglesia, nos tratan de meter a ese cuarto oscuro. Las malas noticias nos tratan de meter a ese cuarto oscuro. Y mientras más permanezcamos en ese cuarto oscuro, mayor probabilidades y posibilidades hay de que esa imagen se vuelva realidad. Pero la palabra me dice de que si abrían la puerta o prendían la luz, esa imagen se borraba. Y Jesús me dice que Él es la luz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con las malas noticias? Ir a Cristo y decir: Señor, acá está mi rollo, tómalo. Acá está el rollo que se me ha metido en la mente, en la cabeza, con todo lo que estoy escuchando, con todas las noticias que estoy recibiendo. Tómalo, Señor. Y Dios, que Cristo, que es la luz, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer todo aquello. Todo se va a velar. ¿Por qué? Porque Él es la luz, iglesia. Porque Él es la luz en nuestras vidas. Porque Él se va a llevar todos aquellos problemas. ¿Acaso Cristo no les dijo: aquel que esté cansado y trabajado, ¿qué tiene que hacer? Venga a Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz, iglesia. Él es la luz que necesitamos en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? No, ríndete al cuarto oscuro. Ríndete a las malas noticias. Ríndete a los problemas. Ríndete a todo eso. Porque ya no hay solución. Ya no hay solución. Eso era lo que buscaban con Jairo. Lo que buscaban con Jairo era que Jairo se diera la vuelta y se regresara a la sinagoga y se rindiera. ¿Pero qué hizo Jairo? ¿Qué hizo? Jairo se levantó y siguió caminando con Cristo. ¿Cómo Job? Las malas noticias no encontraron a Job sentado. Cuando terminaron de llegar, ¿qué hizo Job? Se levantó y fue y adoró.
Jairo se tuvo que detener para escuchar esas malas noticias. Pero tan pronto se terminaron, ¿qué hizo Jairo? Siguió caminando con Cristo. Y cuando él sigue caminando con Cristo, Cristo Jesús, ¿qué le dice? Jairo, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús también había escuchado esas malas noticias. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús también estaba caminando con Jairo. Porque Cristo Jesús no le pasa por alto esas malas noticias. Él también las escucha. Porque Él está contigo y conmigo. Donde estemos, iglesia, cuando venga la mala noticia, Cristo Jesús también está ahí escuchándola contigo. Porque su palabra dice, Él nos dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. O a veces se va de vacaciones. Cuando viene la mala noticia fue porque Cristo se fue de vacaciones y justo nos agarró solitos. No, iglesia, Él está ahí con nosotros escuchando. Cristo había escuchado lo que le habían dicho a Jairo. Cristo había escuchado que le habían dicho a Jairo de que su hija había muerto. Pero Cristo le dice, Jairo, no te preocupes. Jairo, no te rindas. Jairo, no temas. Cree solamente. Así que hoy, iglesia, Dios nos está hablando. Cristo está caminando contigo y conmigo. Y esas malas noticias que han llegado a tu vida, Él también las ha escuchado. Pero Él nos dice hoy día, no te rindas. Cree solamente. Sigue caminando, iglesia. Sigue hacia adelante. Malas noticias van a llegar siempre. Es como, usted ya hablaba con hermanita y veremos el ejemplo. Cuando uno está en el mar y viene la ola, y viene una ola grande, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hundirte para que la ola pase. Ahora, ni bien sales, ¿qué tienes que hacer? ¿Respirar para qué? Para prepararte porque sabes que viene otra ola. Y eso así va a seguir así en nuestra vida, iglesia. Viene el problema, nos hundimos, nos metemos abajo, salimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir buscando a Cristo, seguir preparándonos porque sé que más adelante viene otra ola. Y cuando venga la ola me voy a encontrar con aire suficiente para poder entrar por abajo y poder aguantar el tiempo para volver a salir. Y vuelvo a salir y me vuelvo a preparar, vuelvo a tomar aire para prepararme para la siguiente ola. Y así es nuestra vida, iglesia. Cristo nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero Él venció al mundo. Y esa es nuestra confianza. Cuando estamos debajo, estamos preparados. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ese aliento de vida a nosotros para poder atravesar esas olas. No es que no van a venir iglesia. No nos equivoquemos. No vendamos falsa esperanza. Sí van a venir esas olas. Pero Cristo nos ayuda a estar preparados. Cuando salimos, Señor, prepárame para la siguiente ola. Señor, aquí estoy. Rindámonos a Cristo Jesús, iglesia, que nos dice hoy, no temas, cree solamente. Malas noticias van a seguir llegando, iglesia. Las guerras no se van a acabar, las pestes no se van a acabar, porque la palabra sí lo dice. Preparémonos y rindámonos a Cristo. Amén. Wow. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Amén. No nos rindamos de luchar. Ahora, por último punto. Dice que cuando Cristo llegó a la casa, ¿qué dijo Cristo? La niña no está muerta, duerme solamente. ¿Y qué pasó ahí mismo? Se levantaron las voces de burla. ¿Y qué es esa burla? La incredulidad. La incredulidad del mundo. Y muchas veces, iglesia, la incredulidad del mundo viene a nosotros para querer hacer que nos rindamos. Para que nos rindamos y no creamos más en que quien está con nosotros es el que ha vencido al mundo. Para que nos rindamos y nos rindamos al mundo y ya no nos rindamos a Cristo Jesús. La incredulidad del mundo, iglesia, va a estar siempre ahí. Por eso es muy importante que nosotros entendamos o sepamos o pidamos a Dios sabiduría para saber con quién nos vamos a rodear, a quién vamos a escuchar, a quién vamos a prestar oídos. ¿Estamos? Para entender esto vamos a ver una historia muy poderosa que vamos a encontrar en la palabra.
dice que había un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor. ¿Lo conocemos? Rey de Babilonia. Y este rey, este hombre, había llevado cautivo a parte del pueblo judío a su reino. Y entre aquellos llevó también a los príncipes del pueblo judío. Y dentro de estos príncipes llevó a 4 jóvenes, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice que el rey los puso ahí, les dio un lugar y preparó comida para ellos, dispuso una ración de alimento para ellos, para que todos ellos fueran preparados en las lenguas de los caldeos, fueran preparados en las costumbres y fueran preparados en toda ciencia de ellos. Pero dice que estos 4 jóvenes dispusieron en su corazón no contaminarse con esa comida del rey, seguir siendo fieles a Dios. Entonces estos jóvenes decidieron solamente alimentarse de agua y de legumbres para mantenerse santos para Dios. Entonces dice que Dios puso gracia sobre ellos y les dio mucha sabiduría, mucho más, 10 veces más que los que tenían ahí todos en el reino. Así que esto también hizo que cayeran en gracia sobre el rey, y el rey los puso sobre muchos de los gobiernos, muchas de las provincias, los puso a ellos por cabeza de las provincias. Pero esto llenó de celos a muchos de los funcionarios, por decirlo así, de este reino, otros funcionarios, porque lo vieron cómo ellos tenían sabiduría y cómo estaban subiendo, y esto lo llenó de celos. Entonces, como ellos sabían, conocían del corazón de estos jóvenes, conocían que el corazón de los jóvenes era un corazón separado para Dios, y ellos lo que siempre iban a buscar era agradar a Dios, le dan una idea al rey. Y le dice: rey, ¿por qué no levantas una estatua grande de oro para que todo aquel que lo vea se incline ante esa estatua? Para que tu nombre sea inmortalizado y todos sepan que tú eres el rey sobre todo. Y eso tocó el orgullo del rey. Y el rey dijo: sí, voy a hacerlo. Y dice que hace esta estatua de oro para que todo aquel que oyera el sonido de los panderos, el sonido de las flautas, de los instrumentos, se arrodillaran y veneraran a esta imagen. Pero estos jóvenes no quisieron hacerlo, porque ellos ya habían dispuesto su corazón en no contaminarse con el mundo. Ellos habían dispuesto su corazón en mantenerse santos para Dios, o sea, separados para Dios. Y esto iba en contra de la voluntad de Dios, porque ellos conocían que nuestro Dios es un Dios celoso, que no quiere que nos inclinemos ante las estatuas ni a nada de eso hecho con manos de hombre. Ellos sabían que Dios era el único y verdadero Dios. Entonces ellos querían mantenerse en ese amor hacia Dios, en ese temor santo, y decidieron no inclinarse ante aquellas imágenes, y esto hizo enfurecer mucho al rey. Y vamos a leer lo que el rey hizo. Vamos a Daniel capítulo 3, versos 19 al 23. Daniel capítulo 3, versos 19 al 23. Amén. ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. Dice que mandó a que el horno fuego se calentara 7 veces más de lo que normalmente se hacía. Y dice que el horno estaba tan caliente y las llamas tan fuertes que los hombres que estaban llevando cargado a estos 3 varones de Dios se quemaron. La llama estaba tan fuerte que los que estaban llevando, o sea, los que no tenían que quemarse, se quemaron. Y dice que después los jóvenes cayeron al horno. ¿Y qué era lo que el rey esperaba demostrar con esto? Lo que él mismo había dicho antes. Y vamos a leerlo en el verso 15. Vamos a retroceder un poco y vamos al verso 15. ¿Qué era lo que el rey quería demostrar?
Y dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Según el rey, en su incredulidad, no había un Dios que podía salvarlos de este horno de fuego. Según el rey, ¿cuál era la única solución o alternativa de estos tres jóvenes? Rendirse ante el mundo, rendirse ante la estatua que el rey había hecho, rendirse ante esa estatua. ¿Por qué? Porque según el rey decía, nadie te va a poder salvar de esto, nadie te va a poder librar de este fuego. Y 7 veces más lo puso. Y eso es muchas veces lo que el mundo, su incredulidad, viene y quiere tratar de decirnos, iglesia. Ya no hay solución para ti. Ya no hay solución para tu vida, ya no hay nada que se pueda hacer, ya los caminos se te cerraron, ya todo se terminó aquí. Mejor inclínate al mundo, mejor inclínate y busca otros dioses por ahí. Busca tu propia solución por ahí. Inclínate ante lo que el mundo dice y comienza a buscar las soluciones en el mundo. Ya no sigas buscando la solución en Dios, porque no hay ningún Dios que te vaya a librar de esto. Y esa es la incredulidad del mundo, iglesia. Para el mundo no hay solución para nada. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce al Dios que tú y yo servimos. Porque el mundo no conoce a Cristo Jesús. El mundo no conoce que el Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Pero es muy importante, iglesia, que nosotros sepamos con quién nos vamos a reunir. Estos muchachos quizás en algún momento, quizás hayan querido doblegarse. En algún momento quizás hayan querido tirar la toalla. Como todos nosotros. O nunca en un momento hemos sentido como que queríamos tirar la toalla. Ha llegado momentos, ha llegado situaciones en nuestra vida que hemos sentido, ya no puedo más, ¿qué hago? Me rindo al mundo. Pero yo me imagino que como estos eran tres, cuando quizás en uno de ellos venía ese pensamiento, los otros dos decían, Rey, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu Dios, porque al Dios al que servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y ese desánimo que quizás estaba entrando en ese, cambió, porque veía a sus compañeros la fe de ellos. Y quizás vino ese desánimo en otro, en Sadrach. Y quizás cuando estaba desanimado escuchó a Abednego y a Mesach decir, Rey, no nos vamos a inclinar ante tu Dios, porque el Dios al que servimos, Él nos puede librar. Y estaban uno con otro para apoyarse. Estaban uno con otro para darse ánimo, para darse esa fe. Por eso es muy importante, iglesia, con quién te estás juntando, a quién estás pidiendo apoyo. Porque la incredulidad del mundo no te va a salvar. Porque el mundo dice que no hay Dios que pueda librarte de este horno de fuego. Pero si tú estás con las personas correctas, en la comunidad correcta, buscando la palabra correcta, aquí vas a encontrar el ánimo. Aquí vas a encontrar lo que necesitas. Así que desecha esa incredulidad del mundo, iglesia. La incredulidad del mundo viene para decirte, ríndete, pero ríndete ante el mundo. Pero la palabra de Dios viene a decirte, ríndete, pero ríndete ante mi voluntad. Porque yo puedo librarte de ese horno de fuego. Así que quizás alguno de aquí estemos pasando por un horno de fuego en este día. O estemos ahí, al borde. El mundo tratando de empujarnos a ese horno de fuego. Y estamos ahí, pensando qué hacer. Así que hoy la palabra que nos está diciendo, no te rindas al mundo, ríndete ante Dios, ríndete ante Cristo. No dejes que la incredulidad del mundo defina tu fe. Comienza a creer y deja que tu fe crezca. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Vamos a verlo, Daniel 3, 26 al 28. Daniel 3, 26 al 28.
Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dice que el fuego, ni siquiera el olor de quemado se les pegó. Ya ni siquiera recuerdo había de ese tiempo, ni recuerdo había de ese fuego en el que habían estado en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque estos jóvenes no escucharon al mundo. No prestaron oídos al rey, a la incredulidad del rey que les decía, no hay Dios que los vaya a salvar. No prestaron oídos a la incredulidad del rey que les decía que nada los iba a librar de ese horno. Ellos prestaron oídos a lo que su corazón decía. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano, oh rey. Así que, iglesia, no te rindas, sigue adelante. A pesar de las situaciones que estés enfrentando, recuerda que tienes un Dios poderoso. No prestes oídos al mundo, iglesia. Cuando Cristo llegó a la casa y todos se burlaron de él, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Se puso a argumentar con ellos? ¿Se puso a tratar de cambiarles el pensamiento? ¿Qué hizo? Los mandó a sacar. Váyanse de aquí. Porque Cristo Jesús, su pensamiento, él estaba enfocado en hacer el milagro. Él estaba enfocado en hacer el milagro que Jairo necesitaba. Mientras más él argumentara con estos burlones, más iba a tardar el milagro. Y a veces es así, iglesia. A veces queremos nosotros, por ese temor santo, por ese amor a Dios, a veces queremos argumentar con los incrédulos. A veces queremos hacerle cambiar de opinión. Pero a veces esa es la táctica de ellos. Porque mientras más nos demoremos tratando de hacerles cambiar de opinión a ellos, más va a demorar el milagro en nuestras vidas. Así que, iglesia, desechemos eso de nuestras vidas. Toda voz de incredulidad, toda voz que viene, diga, vete de aquí, vete de mi vida. ¿Por qué? Porque después el milagro va a hablarle a ellos. El rey estaba incrédulo, pero ¿qué pasó cuando vio el milagro? Dijo, Él es el verdadero Dios, Él es el único Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no tuvieron que predicarle ni tratarlo de cambiar de opinión, no tuvieron que argumentar contra Él. Dejaron que el milagro hablara. La niña ya estaba viva. Cuando la niña saliera ahí y estos que estaban ahí que se burlaron, la vieran salir caminando, ¿qué iba a pasar? Todo argumento se les iba a venir abajo. El milagro iba a hablar más que cualquier argumento que nosotros podamos decir. Así que, iglesia, votemos en esos incrédulos a veces de nuestros lados, pero no porque no los amemos. Saquémoslo de nuestra vida porque después el milagro de nuestras vidas les va a predicar a ellos. El milagro que Dios va a hacer en nosotros va a testificarle a ellos y cualquier argumento que tengan se les va a venir abajo. Nos dicen, no hay sanidad para ti. Bueno, y cuando Dios nos sana, ya no puedes decir nada. Tócame, estoy sano. Así que, iglesia, no dejemos que la incredulidad del mundo gobierne sobre nosotros. Desechemos esas voces de incredulidad. A veces esas voces vienen de personas que quizás los hemos considerado amigos por muchos años, pero a veces tenemos que realmente ver la realidad. ¿Con quién me conviene estar? ¿A quién me conviene escuchar?
¿A quién tengo que buscar? Yo la verdad les soy sincero, iglesia. Yo tenía en mi salón, en mi colegio éramos 30 personas. ¿Con cuántos me reúno ahorita? Con ninguno. Pero no porque los deseché, sino porque así es la vida, pues. No todos no van a quedarnos, no vamos a vivir con ellos para siempre. Así es la vida. Pero nuestra familia siempre está ahí. Pero sobre todo, Cristo siempre está ahí. Así que busquémoslo a Él. Y si al buscarlo a Él tengo que desechar a algunas personas de mi vida porque su voz de incredulidad, su palabra de incredulidad no me está sumando, hagámoslo, sin temor. ¿Por qué? Porque después cuando venga el milagro a nosotros, ese milagro mismo les va a predicar a ellos y van a venir. Pero mientras más tiempo estemos ahí, más va a demorar el milagro. Cristo Jesús fue y no argumentó con nadie, no dijo, no, mira que sí, que yo lo voy a hacer, créeme, de verdadcito yo lo voy a hacer. Cristo Jesús dijo, sáquenlos de acá, sáquenlos, que yo he venido a hacer un milagro. Niña, levántate. Y la niña se levantó. Ahora sí denme de comer. Y no digan nada a nadie. ¿Qué significa eso? Ya no vayas a argumentar con nadie. Muéstrale nomás a Tabita. Muéstrale a la niña. Porque todos los que están ahí afuera sabían que ella estaba muerta. Todos ellos decían que ella estaba muerta. Tan pronto tú le muestres a ellas, no vas a tener que decir nada. El milagro va a hablar por sí solo. Así que, iglesia, no escuchemos la incredulidad del mundo. La incredulidad viene a querer hacer que nos rindamos diciéndonos, ya no hay solución, no hay ningún Dios que te pueda librar de este horno de fuego. Pero si tú vienes aquí, vas a encontrar que sí hay un Dios, el único y verdadero, el Dios de los ejércitos, Jehová, Dios todopoderoso, el poderoso en batalla, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que puso el firmamento donde a él le plació, aquel que sopló aliento de vida sobre él y sobre mí. Así que, iglesia, ¿a quién estás escuchando? Escucha a Dios. No te rindas, iglesia, sigue adelante. La batalla es larga y dura. Sí. Pero la palabra nos dice de que nunca se ha visto a un justo desamparado. Y a su heredad que mendigue pan. Escucha esa palabra, iglesia. 7 veces se cae el justo, pero Jehová lo levanta siempre. ¿Estamos? ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Así que no te rindas. Hoy la palabra de Dios para nuestras vidas es, iglesia, no te rindas. No importa lo que estés pasando o lo que aún no has pasado y venga quizás mañana a tu vida. No te rindas. No dejes que el pasado trate de venir sobre ti. Recuerda, estás en el mejor lugar, a los pies de Cristo Jesús. No dejes que el mundo defina quién eres. Cristo ya te puso un nuevo nombre y ahora eres un hijo de Dios. No dejes que las malas noticias te detengan. Estás caminando con Cristo y Él te dará la victoria. Y no dejes que la incredulidad del mundo te haga entregar las armas. En el nombre de Jesús, saca todas esas palabras de tu vida y deja que Cristo haga el milagro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Así que para terminar, déjame decirte una última palabra que Dios tiene para tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Toma esa palabra para tu vida, iglesia. Átala a tu corazón. Tómala para ti. No temas,
No desmayes, no te rindas, dice el Señor. Porque Él siempre te va a sustentar, Él siempre te va a ayudar. Él estará ahí para ti y para mí. Él está caminando contigo y Él conoce lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Pero si hay alguien que puede hacer algo, es Él. Así que estás en el mejor lugar y rendido ante la mejor persona que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie. Los que no, hay sentados nomás, pero levanten sus manos y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Dile: Señor, gracias. Hoy me levanto de donde estuve, me levanto de ese lugar, Señor, y vengo a ti, a rendirme ante ti, Señor. Me rindo a tus pies. Hoy, Señor, reconozco que estoy en el mejor lugar. Reconozco que he tomado la mejor decisión, que es seguirte a ti, Señor. Reconozco, Señor, que he tomado la decisión correcta, que es entregar mi vida a ti para que tú, Señor, hagas en mí conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, me rindo ante ti nuevamente. Hoy, Padre Santo, saco de mí, arranco de mi vida todas esas etiquetas que el mundo intentó poner en mí, Señor. Aquellas etiquetas que me decían quizás que era falto de fe. Aquellas etiquetas que me decían que era alguien que no tenía un Dios, porque ¿dónde estaba mi Dios cuando este problema estaba pasando? Hoy las arranco, Señor, porque hoy, Señor, tú has puesto, Señor, en mí esa etiqueta que me dice que yo soy un hijo tuyo. Y no un hijo cualquiera, un hijo predilecto. Yo soy la niña de tus ojos, Señor. Hoy me rindo ante ti, Señor. Hoy, Señor, echo fuera esas malas noticias. Esas malas noticias que vinieron a tratar de que me quede en ese cuarto oscuro. En ese cuarto de tinieblas, a comenzar a pensar: ¿y ahora qué? Hoy yo me levanto de ahí y pongo la luz admirable en mi vida, que eres tú, Cristo Jesús. Me rindo ante ti, aquella luz que desaparece en las tinieblas. Hoy, Señor, yo echo fuera aquellas palabras de incredulidad. Aquellas palabras que me decían: no hay ningún Dios que me iba a librar de ese horno de fuego. Y hoy, Señor, yo tomo esta palabra para mi vida, rindiéndome ante ti, Señor. Esta palabra que me dice que tú eres mi Dios, que me esfuerza y que siempre me ayudará y que siempre me sostendrá con la diestra de tu justicia, Señor. Oh, Señor, te entrego todo lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Tú sabes que quise rendirme, pero hoy, Señor, me rindo, pero ante ti. Me rindo a tu palabra, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu amor, me rindo a tu gracia, me rindo a los planes que tú tienes para mi vida. Los pongo delante tuyo, Señor, porque tú tienes planes mejores para mí. Porque, Señor, todo lo que pasa en mi vida va a orar para bien. Porque tú, Señor, me sostendrás. Iglesia, ahí donde estás, ríndete a Él. Rinde tus problemas a Él. Rinde tus cargas a Él. Rinde tus afanes a Él. Rinde tus aflicciones a Él. Rinde lo que estés pasando, lo que estés viviendo. Ríndeselo ahorita a Él. No lo rindas al mundo. Ahora es el momento que tienes que rendirlos. Ahora es el momento que tienes que rendirte. Porque estás en la presencia de aquel que te va a ayudar. Ríndete ante Él. Señor, yo me rindo a ti. Me rindo ante ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas.
Gracias porque hoy esta palabra, Señor, ha tocado lo más profundo de nuestro ser. Yo sé que no estamos o no vamos a salir de aquí como hemos venido. Hoy salimos de victoria, Señor. Para el mundo rendirse significa derrota. Para nosotros rendirse significa victoria. Porque nos estamos rindiendo ante ti, el único y verdadero Dios. Aquel que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Abre tu corazón, iglesia. Deja que el Espíritu Santo siga ministrándote y siga hablándote en lo que tienes que rendirle a Él, que tienes que rendirte ante Él en este tiempo. Ríndete. Rinde tu corazón, rinde tus pensamientos. La palabra dice, renueva tus pensamientos. Rinde tus pensamientos a Él. Ese rollo que está ahí, tratando de poner temor, ríndelos. Pon la luz ahí. Dile, Cristo, entra a mis pensamientos, entra a mi corazón, entra a mi vida. Toca todo mi ser. Gracias, Señor. Señor, tú sabes los planes que tengo. Hoy los rindo a ti, tita. Aquellos planes que están en mi corazón, Señor, los pongo ante ti. Hoy, tú sabes la situación que estoy viviendo. Los rindo ante ti, Señor. Gracias, Señor. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y ha tocado tu corazón, y hoy la palabra te ha hablado y tu corazón te dice, yo quiero rendirme a Cristo, quiero rendirme a Él. Tienes que entregarle tu vida a Él. Entrégale tu vida. La palabra dice que tienes que confesar con tus labios y creer con tu corazón. Así que hoy confiesa con tus labios y cree con tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Entrégate ante Él y da este paso de fe. Ríndete ante Él. Pero si tú ya te habías rendido ante Él, pero por situaciones o cosas que han pasado en tu vida, tú te alejaste de Él, pero hoy la palabra te ha vuelto a traer con esos lazos y esas cuerdas de amor, y hoy tú quieres rendirte a Él nuevamente, quieres reconciliarte con aquel que te salvó, te invitamos a que hagas esta oración de fe con nosotros. Así que ya sea que te vayas a rendir por primera vez, dar ese paso de fe por primera vez entregándole tu vida, o que vayas a reconciliarte con Él, te invitamos a que repitas esta oración con nosotros desde lo más profundo de tu corazón. Así que ahí donde estás, levanta tu mano hacia Él y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Hoy yo reconozco, Señor, todas mis faltas. Reconozco mis desobediencias. Reconozco mis rebeliones. Pero hoy, Señor, yo conozco que tú eres el único que perdona, el único que salva, el único que restaura. Por eso hoy yo te entrego mi vida. Toma todo mi ser, Señor, y haz en mí conforme a tu voluntad, Señor. Hoy yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido, Señor, que cambies todo en mí para poder ser de testimonio para muchos y que el milagro que tú hagas en mí dé testimonio para los demás. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser lleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.